Hola, la realidad aumentada puede ser una herramienta muy poderosa para los autores de contenido científico, técnico y académico. Como veremos en este tutorial, es una tecnología que nos ayuda a transformar la manera en que interactuamos con la información, permitiendo a los autores enriquecer sus publicaciones y presentaciones de una forma innovadora e interactiva. Nuestro objetivo principal es facilitarte una introducción práctica a la realidad aumentada para que puedas integrar esta tecnología en tus propias publicaciones y presentaciones. A lo largo de este tutorial aprenderás no solo en qué consiste y qué se puede hacer con la realidad aumentada, sino también qué soluciones existen a tu alcance y cómo hay que utilizarlas para crear experiencias de realidad aumentada que complementen el contenido científico, académico o meramente divulgativo de tus artículos, libros, manuales o cualquier obra escrita en papel o incluso en formato digital, permitiendo a los lectores interactuar con conceptos complejos de una manera visual y práctica, ampliar información sobre alguna cuestión o acceder a contenidos más actualizados de manera completamente visual. Hemos dividido esta sesión en varias secciones. Comenzaremos con una introducción a la realidad aumentada, entendiendo sus aplicaciones en el ámbito académico y científico. Después revisaremos algunas de las herramientas más utilizadas en el mercado y cómo elegir la más adecuada según tus necesidades. Luego haremos un ejercicio práctico para crear una experiencia en realidad aumentada paso a paso. Y finalmente veremos qué posibilidades y medios hay para implementar y publicar estas experiencias en artículos, libros, manuales y presentaciones en general. Al final compartiremos algunos ejemplos de casos de uso y recomendaciones para utilizar la realidad aumentada. Así que si estás listo, comencemos. Para comprender el impacto y las posibilidades de la realidad aumentada, primero debemos entender qué es esta tecnología y cómo se diferencia de otras tecnologías emergentes, como la realidad virtual. La realidad aumentada, comúnmente abreviada como RA o AR por sus siglas en inglés, es una tecnología innovadora que permite superponer elementos digitales en el mundo real, creando una fusión entre el entorno físico que nos rodea y los objetos o información digitales. A diferencia de la realidad virtual, que implica la creación de un entorno completamente inmersivo y digital en el cual el usuario se sumerge, como el que estamos viendo aquí, la realidad aumentada utiliza el entorno físico como una base y lo complementa con información visual, auditiva o de otro tipo. Esto significa que en lugar de llevar al usuario a un mundo totalmente nuevo e irreal, completamente generado por ordenador, la realidad aumentada lo que hace es enriquecer su experiencia mientras permanece en el mundo real, proporcionando capas de información adicional que pueden serle de utilidad en un determinado momento para fines educativos o para mero entretenimiento. Para acceder a experiencias de realidad aumentada, los usuarios pueden utilizar dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o gafas de realidad aumentada, que algunos fabricantes llaman erróneamente y por pura cuestión de marketing, gafas de realidad mixta. Estos dispositivos, que como te habrás dado cuenta son todos móviles para permitir que el usuario se mueva e interactúe con el contenido aumentado, permiten visualizar los elementos digitales superpuestos al entorno físico. Y no se trata de generar un holograma que podamos ver a simple vista, que también es realidad aumentada. Es posible construir realidad aumentada mediante el uso de cámaras, sensores y software especializado en estos dispositivos móviles, de tal forma que al apuntar el dispositivo y mirar hacia un objeto o un espacio concreto, los elementos digitales también aparecen en la captura de vídeo de la pantalla, integrándose visualmente con el entorno físico de forma realista o por lo menos integrada. Podemos decir que la experiencia de la realidad aumentada varía según el tipo de dispositivo y el software utilizado, pero la idea fundamental es siempre la misma: utilizar la tecnología para enriquecer la percepción de la realidad. En el ámbito académico, la realidad aumentada tiene un potencial enorme para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo que el conocimiento sea más accesible y comprensible para los estudiantes. Imaginemos, por ejemplo, una clase de anatomía en la que los alumnos no solo tengan acceso a imágenes estáticas en un libro de texto o a una grabación de un documental en vídeo, sino que también puedan ver un modelo tridimensional
de un órgano humano, como el corazón, sobre su mesa, a través de la pantalla de su dispositivo. Además, este modelo del corazón puede manipularse de varias maneras. Los estudiantes pueden girarlo, acercarse para examinar los detalles de su estructura interna o incluso interactuar con diferentes partes del corazón para comprender mejor su funcionamiento. Esto no solo facilita la comprensión de conceptos complejos, sino que también permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, explorando cada detalle de una forma interactiva. En los estudios de arquitectura e ingeniería, la realidad aumentada puede ser una herramienta sin igual para visualizar estructuras complejas y analizar cómo funcionan en el mundo real. Un estudiante de arquitectura o de ingeniería de caminos, por ejemplo, puede utilizar la realidad aumentada para visualizar una estructura arquitectónica en 3D, observando cómo interactúan sus distintos componentes y cómo responden a factores externos como la presión o el peso. Del mismo modo, en geografía, los estudiantes pueden utilizar la realidad aumentada para explorar mapas interactivos que muestren capas adicionales de información, como la distribución de recursos naturales, el cambio en los límites geográficos a lo largo del tiempo o las características geológicas de diferentes regiones. Al presentar esta información de una manera visual y manipulable, la realidad aumentada facilita la comprensión de datos complejos y permite una mayor retención de la información. La realidad aumentada también tiene aplicaciones específicas en la visualización de datos complejos, lo cual es especialmente importante en disciplinas como la estadística, la biología o la física, donde el manejo de grandes cantidades de datos puede resultar abrumador si se hace sobre el papel o sobre una hoja de cálculo. A través de la realidad aumentada se puede interactuar con gráficas tridimensionales o visualizar procesos que ocurren en el tiempo, como la evolución de una especie o la propagación de una enfermedad, y esta visualización dinámica de los contenidos impresos o estáticos ayuda a los estudiantes y a los profesionales a comprender mejor la información y a identificar patrones o tendencias que podrían no ser evidentes en una representación estática. Otro área en la que la realidad aumentada resulta especialmente útil es en el enriquecimiento de contenido textual. Por ejemplo, un artículo de investigación en biología que contiene códigos QR o etiquetas específicas que el lector puede escanear con su dispositivo y al hacerlo el lector puede ver un modelo en 3D de un organismo o de una célula, permitiéndole explorar su estructura de una manera que complementa el contenido escrito. Esto añade una dimensión extra a la lectura y facilita la comprensión de temas complejos, mediante combinación de texto y visualización interactiva. En el campo de las ciencias experimentales, la realidad aumentada también puede utilizarse para recrear simulaciones de experimentos y permitir que el lector interactúe con el contenido de una forma práctica. Esto es especialmente útil en contextos donde los experimentos pueden ser difíciles de realizar en vivo debido a que hay limitaciones de tiempo, recursos o incluso de seguridad. La realidad aumentada no solo ofrece beneficios para los estudiantes y profesores, sino que también tiene aplicaciones de interés para los propios autores, científicos y académicos. En publicaciones científicas y técnicas, la realidad aumentada puede mejorar de forma importante la comprensión de conceptos complejos, proporcionando representaciones visuales, interactivas. En lugar de limitarse a descripciones textuales, los autores pueden ofrecer a los lectores una experiencia interactiva y audiovisual que les permita visualizar e incluso manejar los conceptos y elementos descritos en el texto. Por ejemplo, en un artículo científico sobre biología molecular, en vez de simplemente describir la estructura de una proteína y añadir algunas imágenes, el autor podría ofrecer un modelo tridimensional de la proteína en 3D, que el lector puede explorar al máximo detalle, aumentando así la comprensión del tema. Además, la realidad aumentada convierte la lectura en una experiencia activa en la cual el lector no solo consume información de manera pasiva, sino que interactúa con el contenido, generando una mayor retención de la información. Está más que demostrado que la interactividad es un elemento clave en el aprendizaje, ya que al involucrar activamente al lector en el proceso se facilita la comprensión y el recuerdo de los conceptos. Este tipo de aprendizaje activo es especialmente positivo para temas técnicos o científicos, donde los detalles son importantes y la comprensión profunda es fundamental.
La realidad aumentada también facilita el aprendizaje visual, lo cual es especialmente útil para aquellos lectores que aprenden mejor a través de imágenes prácticas. Sabemos que hay personas que tienen una gran memoria visual y a ellas la realidad aumentada las ayuda mucho a retener ideas. Además, una ventaja sobre las imágenes impresas o los vídeos que no son interactivos es que las representaciones visuales interactivas que ofrece la realidad aumentada permite que los lectores comprendan y retengan información a su propio ritmo y de una forma más intuitiva, predisponiendo a la mente a aprender cada idea cuando está más preparada para ello. Esto resulta especialmente beneficioso en temas muy complejos, donde uno tiende a perderse durante la explicación si sigue las técnicas tradicionales no interactivas. Por ejemplo, en el estudio de la física, un lector podría utilizar la realidad aumentada para observar cómo se comportan las fuerzas en un sistema dinámico, viendo cómo interactúan y cómo se afectan mutuamente. Con todos estos beneficios en mente, queda claro que la realidad aumentada tiene el potencial de revolucionar el ámbito académico y científico, no solo en el contexto de la enseñanza, sino también en la manera en que se presentan y se consumen las investigaciones y los estudios técnicos. La posibilidad de incorporar elementos interactivos y visuales en las publicaciones científicas añade una capa de accesibilidad y comprensión que hasta ahora ha estado limitada en el ámbito de las publicaciones tradicionales. A medida que la tecnología continúa avanzando y se vuelve más accesible, es probable que veamos un aumento en la adopción de la realidad aumentada en la investigación y en la educación. Si como autor quieres implementar la realidad aumentada en tus trabajos académicos, libros de texto o publicaciones científicas, existen diversas herramientas que pueden facilitar este proceso. Estas herramientas varían en funcionalidad y complejidad y permiten desde simplemente integrar información multimedia, como vídeos con contenido adicional, hasta la creación de modelos en 3D interactivos, sobre contenido impreso o digital. Algunas de estas herramientas están diseñadas específicamente para usuarios sin experiencia en programación, permitiendo que cualquiera pueda crear contenido de realidad aumentada con relativa facilidad, como veremos en este tutorial. Otras herramientas más avanzadas ofrecen funcionalidades personales para aquellos que prefieran aventurarse o desarrollar aplicaciones de realidad aumentada más complejas. En cualquier caso, el acceso a estas herramientas hace que la creación y uso de la realidad aumentada sea una opción viable y práctica para cualquier persona en el ámbito académico. ¿Quieres ver algunas de estas herramientas? Vamos con ello. Vamos a ver ahora algunas de las principales herramientas de realidad aumentada que pueden emplearse en el ámbito académico. Explicaremos las características y los pros y los contras de cada una de ellas, para que puedas elegir mejor la que se adapte a tus necesidades. Comencemos con la primera. Y vamos a empezar hablando de Unity, una de las plataformas más conocidas y utilizadas en la creación de experiencias 3D. Unity es ampliamente usada en la industria de los videojuegos, pero también tiene un merecido lugar en la realidad aumentada, gracias a su motor gráfico avanzado y sus herramientas de desarrollo. Con Unity podemos crear aplicaciones interactivas tanto en 2D como en 3D, lo que la convierte en una herramienta extremadamente versátil. Sin embargo, Unity no es para todos. Esta plataforma requiere conocimientos de programación, lo que puede suponer una barrera para quienes no tienen estos conocimientos, o experiencia. Además, su interfaz y sus herramientas avanzadas pueden ser un poco abrumadoras, por lo que se necesita tiempo y dedicación para aprender a usarla de manera práctica. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo y quizás tu dinero en formación, Unity te va a abrir un mundo de posibilidades, ya que permite desarrollar aplicaciones complejas y completamente personalizables. Y una ventaja muy importante es su compatibilidad con múltiples plataformas, incluyendo dispositivos móviles, iOS y Android, es decir, la práctica totalidad de teléfonos móviles y tablets del mercado, además de dispositivos de realidad aumentada como las gafas HoloLens de Microsoft. Pasemos ahora a Zappar, o Zappar. Esta es una plataforma especializada en crear experiencias de realidad aumentada enfocadas principalmente en el marketing y la publicidad.
Zappar permite diseñar contenidos interactivos que pueden desplegarse en una variedad de dispositivos móviles, incluso sin necesidad de instalar una aplicación específica. Esto es ideal para campañas de marketing que buscan una mayor facilidad de adopción para los usuarios, y además Zappar incluye opciones de análisis e informes, lo que permite obtener métricas detalladas sobre la interacción de los usuarios con la experiencia de realidad aumentada, lo cual es muy útil para evaluar el impacto de las campañas de marketing. Sin embargo, a pesar de que es muy conocida en el mercado, para los propósitos de este tutorial, Zappar queda totalmente fuera del alcance, ya que su instalación más básica tiene un coste inicial de 30.000 libras, o lo que es lo mismo, unos 36.000 euros, lo que hace poco accesible para proyectos pequeños o educativos. Hablemos ahora de MetaSpark. Anteriormente conocida como Spark AR, esta plataforma de Meta, antes Facebook, se concibió inicialmente para la creación de filtros de realidad aumentada en redes sociales, específicamente para Instagram y para Facebook. MetaSpark es una herramienta intuitiva que no requiere conocimientos avanzados de programación, lo que la hace ideal para principiantes que deseen experimentar con realidad aumentada en el contexto de las redes sociales. Además, es completamente gratuita y está bien documentada, lo cual facilita su aprendizaje. También permite acceder a una amplia comunidad de creadores de contenido de realidad aumentada. Pero hay una advertencia importante que debemos considerar. A partir de principios del 2025, MetaSpark quedará exclusivamente para uso interno de Meta, es decir, solo estará disponible para proyectos aprobados internamente por esta compañía. Esto significa que a efectos prácticos, esta herramienta no se podrá utilizar en nuestros proyectos científico-técnicos y académicos, por lo que también la dejaremos fuera del alcance. Sigamos nuestro análisis de herramientas con ARConnex. ARConnex es una plataforma accesible y sencilla que permite crear contenido de realidad aumentada de forma rápida y sin grandes complicaciones. ARConnex es ideal para quienes no tienen experiencia técnica, ya que ofrece una variedad de plantillas y opciones preconfiguradas que facilitan el desarrollo de experiencias interactivas muchísimo. Esto la convierte en una excelente opción para proyectos educativos o para quienes buscan experimentar sin necesidad de programación avanzada. Sin embargo, ARConnex puede resultar bastante limitada para quienes quieran personalizar sus proyectos en mayor profundidad, ya que no está pensada para implementar modelos 3D complejos y dinámicos, y además algunas funciones necesitan suscripciones o pagos adicionales. La suscripción básica son $5,99 al mes y además hay que pagar $10 por cada 200 visualizaciones de las animaciones o interacciones, lo que para un autor puede no ser viable en muchos casos, ya que un número desmesurado de visualizaciones podría suponerle un coste elevado y sobre todo descontrolado. Por lo tanto, aunque es bueno conocer que existe, tampoco la vamos a estudiar con detalle en este tutorial. A continuación vamos a ver Halo AR, una herramienta orientada principalmente a la educación y al sector empresarial. Esta plataforma está diseñada para ser fácil de usar, incluso para personas sin conocimientos técnicos, lo que la hace perfecta para profesores y profesionales que necesitan una herramienta rápida y accesible para crear contenido interactivo. Halo AR incluye plantillas preestablecidas que simplifican el diseño de experiencias y es compatible con dispositivos Android e iOS, lo que permite que prácticamente cualquier persona pueda utilizarla desde su teléfono móvil o tableta. Hay que decir que Halo AR tiene un hándicap importante, y es que solo se puede utilizar desde dispositivos móviles, lo que resulta un engorro para desarrollar y configurar los contenidos. A diferencia de las demás, que o bien tienen una interfaz web para el desarrollador o tienen una aplicación para Windows o para Mac, Halo AR no tiene esta funcionalidad. Además, en nuestras pruebas, Halo AR no se ha comportado muy bien, generando un elevado consumo de batería en los dispositivos, numerosos bloqueos, por lo que no la consideraremos en este tutorial. Vamos ahora con BlipAR. BlipAR es una plataforma que, al igual que Zappar, está centrada en el marketing y la publicidad. Ofrece una variedad de herramientas que permiten crear experiencias interactivas en dispositivos móviles y en la web, lo que resulta ideal para campañas publicitarias y de marca. Sin embargo,
Una gran diferencia con Zappar es su precio. BlipAR tiene una licencia gratuita para experimentar con la herramienta, aunque no permite incluir contenidos en ningún documento, pero la licencia completa para un usuario cuesta 99 libras al mes, unos 120 euros. Pero si nos conformamos con una licencia que añada la marca de agua del logo de BlipAR a nuestros contenidos, el precio se reduce a 7,99 libras al mes, es decir, unos 9,50 euros. Además de su gran facilidad de uso, una de las grandes ventajas de BlipAR es su compatibilidad con múltiples plataformas, lo que permite llegar a un mayor número de usuarios. Además, al igual que en el caso de Zappar, BlipAR incluye herramientas de análisis para rastrear la interacción de los usuarios, que puede servir para conocer cuántos lectores tiene nuestro artículo o libro y qué partes despiertan más interés. Otra herramienta muy interesante a considerar es Adobe Aero, una solución de Adobe que permite crear experiencias de realidad aumentada sin necesidad de conocimientos de programación. Adobe Aero es una excelente opción para diseñadores y creadores que ya están familiarizados con otros productos de Adobe, como puede ser Photoshop o After Effects, ya que permite una integración fluida entre estas aplicaciones, facilitando la importación de contenidos y el diseño de experiencias visuales de alta calidad. La interfaz de Adobe Aero es intuitiva, de diseño actual y permite crear experiencias de realidad aumentada de forma rápida y sin complicaciones técnicas. Además, como la comunidad de Photoshop es tan grande, hay miles de objetos y diseños disponibles en la web que pueden ser utilizados en Aero. Sin embargo, aunque es una solución totalmente gratuita, las aplicaciones de escritorio para PC y para Mac se encuentran en fase de pruebas o beta. Y Adobe no ha revelado si seguirá siendo gratuita cuando pase a la fase estable o comercial. Además, aunque es fácil de usar, Adobe Aero tiene ciertas limitaciones en cuanto a personalización avanzada, en comparación con plataformas más técnicas como puede ser Unity. Veamos ahora Augment, una plataforma especialmente diseñada para la visualización de objetos en 3D mediante realidad aumentada enfocada principalmente a su uso en dos entornos, el comercio y el aula. La interfaz de Augment es fácil de usar y está diseñada para cualquier persona, incluso sin experiencia previa, para que pueda crear visualizaciones atractivas sin experiencia. Sin embargo, aunque esta herramienta está diseñada para un uso académico, la fórmula de licencia está orientada a centros educativos y no a autores o productores de contenidos, ya que se factura por el número de dispositivos que acceden simultáneamente a las experiencias, número que generalmente es desconocido para los autores, suelen ser estudiantes, número de estudiantes, etc. Además, el precio de la licencia no se justifica para autores o editoriales que pretendan distribuir un documento elevado de ejemplares del libro o artículo que incorpora la experiencia de realidad aumentada. Por último, tenemos Eon Reality. Se trata de una plataforma bastante avanzada que permite crear contenido tanto de realidad aumentada como de realidad virtual con un enfoque en el sector educativo y empresarial. Eon Reality ofrece herramientas bastante completas para crear simulaciones interactivas y experiencias de formación, lo que es ideal para quienes desean desarrollar contenido educativo y de formación en un entorno más inmersivo. Esta plataforma permite una personalización considerable, lo que significa que los desarrolladores pueden crear aplicaciones a medida que se adapten a casos y materias específicos. Sin embargo, Eon Reality puede ser costosa, especialmente para instituciones o empresas pequeñas, por no decir inviable para autores individuales. Además, para aprovechar sus funciones es necesario contar con profundos conocimientos técnicos y desarrollar una simple animación puede requerir mucho esfuerzo. Por lo tanto, y para concluir, cada una de estas herramientas de realidad aumentada que hemos visto tiene unas características que las hacen únicas y adecuadas para distintos tipos de proyectos. Aquí tienes una tabla resumen de todas ellas. Así, si eliminamos Metaspark porque va a ser descontinuada, Zappar, ARConnex y Augment porque su esquema de licencias no es apropiado para autores y el sector editorial, Halo AR porque no tiene aplicación de escritorio y su rendimiento de los dispositivos es bastante malo e inestable, nos quedamos con estas 4 soluciones.
Sin embargo, como Eon Reality es bastante compleja de utilizar y tiene muchísimos menos usuarios que Unity, vamos a eliminarla también en este tutorial y a mostrar a continuación cómo se utilizan las demás. Especialmente Blip AR como herramienta muy sencilla, Adobe Aero como solución intermedia y potente, y Unity para quienes quieran adentrarse en el mundo de la programación 3D. La demostración de cómo hacer un proyecto en Blip AR. Lo primero, vamos a la web blipar.com y veremos algo parecido a esto y le daremos a Sign Up para registrarnos. Yo, como ya me he registrado, pues le doy a Login. Habrá que registrarse con el usuario que corresponda, con el email y la contraseña. Y cuando accedemos, lo primero que vemos es algo así, una pantalla en blanco donde fundamentalmente lo que nos da la opción es de crear un nuevo proyecto. Pues le damos a crear nuevo proyecto, ponemos aquí el título que le queremos dar, por ejemplo, primera prueba, continuamos y aquí nos dice que nos pregunta qué disparador queremos para nuestra solución de realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Blipar va a hacer que cuando con el móvil enfoquemos una imagen empiecen a salir los productos de realidad aumentada y ese disparador puede ser una imagen en sí que esté impresa, por ejemplo, en un documento o en la pantalla de un ordenador o colgada en la pared o como sea, una imagen en definitiva. La segunda no tiene mucha utilidad para nuestro propósito porque fundamentalmente es detectar una cara y añadirle pues lo típico, un sombrero, unas gafas, más para entretenimiento. La tercera sí tiene interés, sobre todo dentro del aula, porque detectaría una superficie plana y sobre ella situaría los objetos de realidad aumentada, con lo cual no hace falta ninguna imagen para que empiece a lanzar la realidad aumentada. Y el último pues es simplemente que aparezcan cosas alrededor de uno, sin que haya un disparador concreto. Es decir, que en el momento que uno enfoca con el móvil, pues empiezan a aparecer objetos en el aire. Tampoco tiene mucho interés porque es poco útil para ilustrar contenidos de un documento, de un artículo, de un curso, etc. Nosotros vamos a ir al marcador, que es lo más estándar. ¿Cómo vamos a hacer el marcador? Pues lo primero que vamos a hacer es seleccionar marcador y nos pregunta qué imagen queremos poner como marcador. Para nuestro propósito vamos a hacer un pequeño truco que es, vamos a mostrar en un proyecto de realidad aumentada muy sencillo cómo funciona un motor de 4 tiempos de un vehículo y para ello pues he encontrado este vídeo en YouTube que fundamentalmente es un vídeo pues donde se muestra una animación de un motor que lo he descargado utilizando cualquier aplicación. Aquí, por ejemplo, he utilizado yt5s.is, pero es la primera que me ha aparecido en Google. Simplemente se pega la URL de este vídeo aquí y nos da la opción de descargarlo. Una vez que lo tenemos descargado, que lo tenemos aquí en descargas, si yo hago clic, pues aparece el vídeo con su animación, ¿vale? Una vez que hago esto, voy a hacer el truco de que un fotograma de ese vídeo sea el propio marcador, porque de esa manera tengo una imagen para ilustrar mi documento y hago una captura de pantalla de este elemento y esa imagen, cuando el móvil enfoque a ella, saltará la animación, es decir, cuando alguien utilice
la realidad aumentada sobre la ilustración de mi libro, de mi artículo, de mi manual, pues saltará el motor en funcionamiento. Es algo muy sencillo, pero que queda muy bien. Entonces, esto lo ha descargado en el escritorio, aquí lo tenemos, y pues simplemente le doy a Browse and Upload, le doy aquí al escritorio desktop y lo tenemos aquí. Bueno, en este caso está en formato PNG porque es el que utiliza el Mac y aquí me dice que tiene que ser JPG, con lo cual vamos a convertirlo rápidamente. Le damos a Export y lo guardamos como JPG en descargas. Vale, pues ya está. Entonces ya está descargado. Aquí aparece como JPG. Volvemos a intentarlo, nos vamos a descargas y aquí ya lo vemos que está el marcador. Lo utilizamos, confirmar y ya pasamos al espacio de trabajo de BlipAR. ¿En qué consiste el espacio de trabajo de BlipAR? Pues en primer lugar en el propio espacio físico que está alrededor de la imagen. Vemos la imagen aquí como un poco difuminada, esa sería la imagen impresa. Sobre ella vemos una cuadrícula simplemente para que nos sirva de guía y en ese espacio tridimensional, es decir, no solamente podemos movernos en altura y en anchura, sino también en profundidad sobre la imagen, pues podemos colocar objetos. ¿Qué objetos podemos colocar? Pues los que aparecen aquí a la izquierda. Aquí hay una librería de activos o de objetos donde, bueno, pues ahora mismo tenemos muy poquitos, obviamente porque es un proyecto en blanco, pero también nos da la opción, la herramienta Blipar, de tener modelos 3D, con lo cual podemos tener figuras, podemos tener pues, objetos que, bueno, pueden tener alguna utilidad, más o menos utilidad, pero sí que es interesante que si nos vamos al siguiente son imágenes, pues aquí nos da un montón de imágenes, pero sobre todo nos permite, pulsando el más, añadir nuestra propia imagen dándole a Browse, pues igual podemos volver a subir una imagen o podemos seleccionar imágenes de aquí, etcétera, etcétera. También tenemos animaciones, vídeos, podemos subir nuestros propios vídeos. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Pues ahora lo veremos. Muy rápidamente vamos a subir nuestro vídeo, es decir, vamos a vídeo, le damos a más, le damos a Browse, a navegar y Browse and Upload. Nos vuelve a salir esto y aquí tenemos nuestro vídeo que ya, como decía, habíamos descargado, con lo cual le doy a Open. Está cargándolo, si nos fijamos aquí en este lado de la pantalla, ya está cargado. Vale, entonces ahora simplemente lo arrastramos al espacio de trabajo. Vemos que el vídeo aparece aquí. Si queremos ponerlo exactamente igual que el que está, el marcador, para que se vea como la propia imagen moviéndose, pues simplemente tenemos que irnos ahora a la parte derecha de la pantalla. Esta parte es muy interesante. Aquí vemos que está marcado en azul la opción una cruz con 4 flechitas, que significa que movemos esto, incluso podemos moverlo haciendo clic en cada una de estas flechas, por ejemplo, hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y si hacemos clic en este puntito que aparece aquí, pues hacia nosotros o hacia el fondo, incluso vemos que cuando pasa esa cuadrícula significa que está detrás de la imagen que va a ser el disparador. Con lo cual, pues lo colocaremos exactamente igual que la imagen porque lo que queremos hacer es que se sustituya. Si te has fijado, cuando movemos aquí, también se mueven estos parámetros. Esto es si queremos hacerlo en vez de con el ratón, si queremos hacerlo numéricamente, pues lo podemos hacer. Es decir, la altura
vemos que aparece ahí menos 28, 18, pues menos 8, si queremos que la altura sea exactamente la de la imagen, pues es altura 0, es decir, que se coloque exactamente a donde está la imagen de marcador. Para ponerlo del mismo tamaño es la siguiente flecha, que es como una flecha así en diagonal con dos puntas, que lo que hace es escalar, dimensionar. Una vez que hacemos clic en ella, ya cuando hagamos así, lo que hace es que se hace más grande y más pequeño. Aquí no se está yendo hacia el interior, aunque dé la misma sensación, simplemente se está haciendo más pequeño. Y la siguiente, que es para girar, ¿vale? Si pulsamos nos sale esto y podemos girar la imagen para un lado, para otro, etc. Entonces, bueno, si no queremos ningún giro, ponemos aquí 0 y volvemos al estado original. ¿Cómo se mira si la imagen realmente está escalándose o se está yendo hacia adelante o hacia detrás? Pues arrastrando, haciendo clic y arrastrando en este cubito. Este cuadradito de aquí, realmente si lo movemos, lo que hace es mover el entorno. Entonces estamos viendo que la imagen está pegada, está exactamente a la misma altura que el marcador. Si nosotros le damos a moverla, ves que ya aquí aparecen los tres ejes, pues cogemos el azul y nos lo podemos traer hacia acá. Si nos lo traemos hacia acá y movemos esto, pues vemos que ya se ha levantado sobre la imagen del marcador. Sin embargo, vamos a volverla a poner en altura 0, Z 0, y ahora, si miramos, pues se ha vuelto exactamente a la misma altura del marcador. Si le damos a dimensionar, que era lo que decía antes, pues cuando dimensionamos, esto está simplemente haciéndose más grande o más pequeño, pero efectivamente sigue a altura 0. ¿Vale? Entonces, hacemos así. Si queremos ponerlo exactamente plano, pues simplemente con un clic ya se vuelve a su sitio. Y ahora lo que queremos hacer es, como decíamos antes, queremos colocarla aquí, pues más o menos está ahí, y ahora dimensionarla para que llegue. Bueno, no es tan sencillo porque se dimensiona en todos los ejes, pero bueno, un poquitín más pequeña. Y más o menos así queda perfecta, con lo cual la centramos para que quede justo encima y ya tendríamos nuestro proyecto hecho, de manera que cuando alguien enfoque a esa foto del motor, se verá el motor moviéndose. ¿Qué más se puede hacer? Se puede añadir en realidad aumentada elementos como texto. Nos vamos aquí a widgets y aquí tenemos texto. Si arrastramos, pues nos sale aquí para poner texto. Y nos volvemos a ir a una nueva zona, que es esta de aquí abajo. Aquí podemos definir el color del texto, por ejemplo, lo podemos poner blanco, ya que la imagen es negra. Le podemos poner un fondo, si queremos que tenga un fondo. Vamos a ponerle un fondo, por ejemplo, gris, gris oscuro, más oscuro. Este es prácticamente negro. Bueno, vamos a dejarle este, que estaba bien. Y una cosa curiosa es que podemos definir la opacidad del elemento. Es decir, si le ponemos que no esté al 100%, será como translúcido y se seguirá viendo el entorno por detrás. Cuando enfoquemos con la cámara se seguirá viendo un poco translúcido a través de este elemento. Y aquí, perdón, seleccionamos el texto, lo podemos colocar. A ver. Lo vamos. Está pasando una cosa que es que como está a la misma altura, pues no se ve. Entonces lo vamos a levantar un poquito.
Vamos a darle una Z de 1 centímetro, por ejemplo. 10 milímetros. Y así veremos que está un poquito, bueno, un poco más. Vamos a ponerle 50. Y así lo tenemos un poquito levantado para que no quede exactamente a la altura del texto, ¿vale? Entonces ahora ya sí, ahora ya lo tenemos aquí encima y podemos poner aquí, ¿qué texto ponemos? Pues ponemos motor de combustión. Podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar pues más formatos que no nos vamos a meter aquí, simplemente vamos a dejar esto de esta manera para que aparezca pues, cuando aparezca la realidad aumentada, ¿no? Tenemos otra opción que es añadir animaciones. ¿Qué significa añadir animaciones? Pues significa, por ejemplo, que no aparezca todo a la vez, todos los elementos de realidad aumentada a la vez, sino que cuando se detecte el elemento, pues esto de motor de combustión, por ejemplo, aparezca progresivamente un segundo más tarde. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente nos tenemos que ir aquí a este menú de aquí que pone Animation Effects, le hacemos clic y entonces nos aparecen todos los elementos que hemos creado, que ahora mismo son 2, solamente la animación del motor y el texto. Si queremos que el texto se anime, pues decimos, queremos que el texto haga un fade in, es decir, que es un desvanecimiento hacia el interior, que básicamente que aparezca poco a poco, y arrastramos esto y decimos que no aparezca inmediatamente, que aparezca en el segundo 1. Esto lo movemos aquí al segundo 1 y nos hará un fade in que si le damos aquí al play, pues veremos que aparece poco a poco y ya ahí se queda, ¿vale? Esa sería otra posibilidad, que haga un fade in. Después, otra cosa que podemos hacer es en el vídeo, pues que este vídeo es muy cortito, queremos que sea primero autoplay, es decir, que en el momento que se detecte la imagen haya un autoplay y que además esté en bucle, loop. Ponemos eso y ya de esa manera pues el vídeo sale de manera continua, una y otra vez sin parar. ¿Qué más se puede hacer? Pues se puede añadir escenas. Aquí vemos que pone escena 1. ¿Qué son las escenas? Pues las escenas son puntos interactivos que establecemos con el usuario para que no se muestre siempre lo mismo cuando enfoca una imagen. Por ejemplo, si quisiéramos que cuando haga clic en un elemento de realidad aumentada aparezca otra cosa, pues lo podemos poner como una nueva escena. ¿Qué puede ser esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es crear la escena. Cuando creamos la escena, pulsamos aquí y ponemos añadir nueva escena. Está la escena 1, pues ponemos escena 2. Sale por defecto, intro, y ya sale aquí. Sale después de la 1, es decir, cuando el alumno o el lector enfoque con su móvil va a aparecer la escena 1, pero de la escena 1 podremos saltar a la escena 2. Vamos a ver un poco cómo va esto. Vemos que ya se ha marcado aquí la escena 2, podemos volver a la 1 y sigue estando lo anterior, pero la 2 está en blanco. ¿Qué hacemos para aprovechar esta facilidad de escenas? Pues simplemente podemos incluir un elemento que puede ser un elemento 3D, una flechita. Esta flecha, por ejemplo, pues la ponemos aquí o aquí, por ejemplo, para que el alumno la vea. Le ponemos un colorcito verde y decimos qué acción quiere al pulsar esta flecha, on touch. Pues quiero, y podemos poner acciones de muchos tipos. Podemos hacer que suene una música, por ejemplo, que suene un archivo de audio o una locución, que salte un vídeo en el móvil del alumno, que se vaya a una web.
bueno, hasta que haga una llamada por teléfono, bla, 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 ¿no? Pero hay una opción que es ir a escena. Ponemos ir a escena y decimos, ¿a qué escena? Pues a la escena 2. Ya está. En el momento que el usuario, el lector, que le va a salir esto, pulse aquí con su móvil en la pantalla virtual, esto va a aparecerle en el aire, pues se va a ir automáticamente a la escena 2. En la escena 2, ¿qué va a aparecer? Pues en la escena 2 podemos meter otras cosas sobre la misma imagen. Entonces podemos meter, vamos a hacerlo muy rápido y muy sencillo, pero podemos meter un texto que diga pistones y lo ponemos así. Ponemos otro texto aquí que ponga cigüeñal. Ponemos otro texto aquí, por ejemplo, que ponga, lo podemos traer aquí encima y ponemos bielas. Bueno, en cualquier caso, lo que toque. Pulsamos en casa y volvemos al tamaño normal. Y eso sí, para poder volver a la escena anterior hay que darle algo al usuario. Entonces le volvemos a dar una flechita. En este caso la podemos girar y la giramos para que apunte. A ver, casi mejor que la giramos con el verde. Ahí. Y bueno, creo que casi mejor hacerlo 180 y 0. Vale. Y ahora la movemos y la ponemos en este lado, por ejemplo, y la ponemos en color rojo. Y de manera que cuando se pulse esta flechita vayamos a la escena 1 de nuevo, con lo cual cuando pulse ahí volverá a la escena 1 anterior. Ya está, ya tenemos nuestro proyecto de realidad aumentada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente podemos hacer una cosa que es previsualizarlo, otra cosa que es probarlo en un dispositivo directamente o publicarlo para que ya se quede con un QR definitivo para que cualquiera lo pueda utilizar. Vamos a probarlo en el dispositivo. Vemos que aparece un código QR y la imagen nos aparece en este lado de la pantalla para que directamente la enfoquemos con el dispositivo. Es decir, esta imagen es como si estuviera en nuestro artículo o en nuestro libro de texto impresa. Nos da 20 minutos para probarlo y vamos a probarlo. Bueno, para grabar esta demo vamos a hacer una cosa. Vamos a capturar pantalla e imprimir esto tal cual. Y de esa manera proyectaremos la pantalla del iPhone aquí mientras se graba. Bien, ya tenemos impreso el código QR y la imagen de disparador que estamos viendo y vamos a ver cómo se ve con el iPhone. Este sería la pantalla del iPhone o de cualquier móvil. Abrimos la cámara. Estamos viendo esto. Ha pillado ya el código QR. Hacemos clic en el código QR. Nos lleva al entorno de BlipAR. Y ahora se está cargando.
En el momento que lo termine de cargar, que requerimos acceso a tu cámara, etcétera, etcétera, le permitimos acceder a la cámara y ya sale esto aquí. Nos dice, apunta a esta imagen. Como aparece la imagen donde estaba realmente la foto, pues aparece el motor moviéndose. Y además aparece la flecha, que si le damos, pues vemos cómo nos aparecen los textos que hemos puesto, cigüeñal, bielas, pistones, etc. ¿No? Y además, pues según nos movamos, van a un sitio y a otro. Esto que está ocurriendo, que de repente se ha desenganchado la imagen, es porque la imagen que hemos escogido, este motor es bastante oscuro, con pocos colores. Se recomienda siempre que sea una imagen vívida, multicolor, para que la herramienta sea capaz de detectarla con facilidad. Esta es prácticamente una imagen blanco y negro con muy poco contraste, y entonces hace que la aplicación se pierda. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestros proyectos. Y una vez que tenemos ya aprobado nuestro proyecto, pues simplemente lo tendremos para publicarlo. Si le damos a publicar, pues simplemente va a hacer exactamente igual. Bueno, aquí nos está pidiendo para publicar, obviamente, una suscripción. La mínima es la que hemos comentado antes. Y hasta aquí llega la demo de Blip.AR. Bien, para Unity no vamos a entrar en detalles porque, como se ha dicho, hacen falta conocimientos de programación y sería demasiado extenso en este tutorial, pero sí vamos a ver una demostración de las capacidades que puede tener esta plataforma, que además se utiliza mucho en videojuegos. Es una plataforma que, como estamos viendo en este vídeo, pues permite hacer verdaderas animaciones realistas. Vemos que todo el paisaje es real, es decir, está grabado con una cámara del móvil, por ejemplo. La furgoneta que se ve es perfectamente real, pero el coche deportivo es absolutamente irreal, está creado enteramente por ordenador. Y vemos cómo se integra perfectamente en el entorno, con movimientos perfectamente integrados sobre la superficie de la carretera o de la acera, del aparcamiento en el que está maniobrando, cómo determinados objetos se superponen, el coche aparece delante de la furgoneta. Bueno, se puede ajustar. Aquí estamos viendo cómo se puede hacer que la iluminación sea nocturna y que aparezca como que tiene focos. Todo esto está grabado a la intemperie, a plena luz del día, pero se simula el entorno de manera que uno a través del móvil ve otra realidad que es distinta, que tiene elementos de realidad aumentada respecto a lo que se está viendo en la realidad física. Se ve cómo incluso los elementos pueden tener interactividad, el coche puede encender las luces, pisar el freno. Aquí se ve incluso cómo se puede proyectar una sombra, simulando como si el piso estuviera mojado. De manera que es absolutamente realista la integración de elementos ficticios con elementos reales dentro de la misma secuencia de vídeo o de la misma observación. Aquí lo estamos escalando, haciéndolo el coche como un cochecito teledirigido, y se ve incluso cómo se pueden integrar hasta pues marcas, etc. Y para ver Adobe Aero tenemos preparado un
curso específico, ya que es una herramienta muy interesante y vamos a hacer ejercicios prácticos. Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de la realidad aumentada. Hoy hemos visto cómo esta tecnología tiene el poder de transformar las publicaciones académicas y científicas, permitiendo que los lectores no solo lean, sino que interactúen, exploren y descubran el contenido de una forma que antes ni siquiera intuíamos. Imaginemos por un momento un futuro en el que abrir un libro de texto, un artículo, un manual, sea mucho más que pasar páginas. En ese futuro, el lector puede alzar su dispositivo móvil o ponerse unas gafas y ver cómo los conceptos cobran vida frente a sus propios ojos, cómo los datos y las estructuras complejas se despliegan en 3 dimensiones, cómo los textos no solo explican, sino que invitan a una experiencia multisensorial. Ese futuro está aquí y con las herramientas adecuadas está al alcance de quienes quieran llevar el conocimiento un paso más allá. A lo largo de este tutorial hemos analizado cómo herramientas como Blip.ar, Adobe Aero y Unity pueden ser las llaves para abrir esa puerta hacia una nueva forma de comunicar y compartir el conocimiento. Cada herramienta tiene su propio enfoque y sus propias ventajas, y el camino que elijas dependerá de tus necesidades, tu visión y el tiempo que quieras o puedas dedicarle. Hemos aprendido que no es necesario ser un programador experto para comenzar. Basta con simple curiosidad y el deseo de innovar y el propósito de enriquecer la experiencia de nuestros lectores. La realidad aumentada no es solo una herramienta, es una forma de contar historias, en las que el lector se convierte en un participante más, activo. Es una invitación a dejar atrás las barreras tradicionales y a explorar lo que ocurre cuando lo real y lo digital se fusionan, creando nuevas capas de significado y aprendizaje. Al implementar esta tecnología en tus proyectos, no solo estás mejorando tu trabajo, estás acercando a tus lectores a un conocimiento más profundo, a un aprendizaje que trasciende las palabras y que se convierte en vivencia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que las ideas y las herramientas que hemos compartido te sirvan de inspiración y te impulsen a innovar en tus propias creaciones. No importa si estás trabajando en un artículo, un libro o una presentación académica. Recuerda, la realidad aumentada es una invitación a transformar lo conocido y a darle un nuevo sentido a esta nueva realidad. Atrévete a experimentar y a sorprender. El futuro de la comunicación científica y académica está en tus manos. Y la realidad aumentada puede ser el comienzo de una nueva era para tus lectores. Hasta la próxima.